Jóvenes, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Estamos en Experiencia en el Monte. Recuerden que es contando los testimonios de las cosas maravillosas que el Señor hace en la vida de los seres humanos, en la vida de nosotros, las personas. Dios nos ama y hace cosas maravillosas. Hoy tenemos una invitada súper especial, María Camila Gallego Gómez. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Sí, bien, gracias a Dios, sí. Qué bueno tenerte acá en Experiencia en el Monte. María Camila, ¿qué estudiaste? Comunicación social. Bueno, empecé literatura, luego periodismo, luego comunicación social. Ah, bueno, cuenta, literatura, luego periodismo y ya luego comunicación social en EAFIT. Muy bien. ¿Eres de acá de Medellín? Sí, nací en Medellín, pero a los 2 años me fui a vivir a Bogotá y allá pasé hasta los 20 años. ¿Estás casada? Sí. ¿Hace cuánto estás casada? 1 añito. 1 añito, ¿no? ¿Cómo se llama tu esposo? Pablo Cano. Pablo Cano, eso está bien. Muy bien, muy bien. María Camila, cuéntanos algo de tu experiencia con Cristo. ¿Qué hacías antes de conocer a Cristo? ¿Cómo fue ese despertar espiritual? ¿Qué hacías en tu vida espiritual? Cuéntanos, nárranos tu vida. Bueno, yo realmente desde que tengo memoria estuve muy metida en todo lo de la nueva era. Entonces yo hacía varios tipos de meditación al día, iba a encuentros con maestros pues de la meditación, del yoga. Estuve muy metida en todo ese mundo. Incluso viví 6 meses en la India en una comunidad súper hippie, meditando todo el tiempo. ¿Viviste 6 meses en la India? Sí. ¡Wow! Me fui de voluntariado, pero escogí una comunidad que fuera como muy de ese estilo, de la nueva era. Y allí estuve 6 meses y fue hace 5 años que conocí de Dios. ¿Y qué hacías el yoga? ¿Qué es eso? ¿Qué hacen? ¿Meditan? ¿Qué hacen? Pues en la meditación, por ejemplo, hay varios tipos de meditación. Yo hacía meditación Merkaba, había meditación del Kriya Yoga, había meditación con... Pues hay un montón de meditaciones. Wow. ¿De qué edad tenías? No, eso fue desde chiquita, o sea, desde que tengo memoria. ¿Te gustaba el tema? Sí, desde muy chiquitica. Mi familia también estaba muy metida en el tema. Entonces, como que siempre fui así. Fui vegetariana desde los 11, 12 años. Por todo ese tema espiritual también, hasta los 20. Entonces sí, estaba muy, muy metida en ese mundo. A los 20 años, mis papás tuvieron una quiebra muy fuerte económica y me dijeron como, bueno, ya no podemos seguir pagándote la universidad. Yo estaba estudiando en La Sabana periodismo. Te puedes quedar acá un tiempo o puedes irte de una vez a Medellín y empezar a estudiar allá, porque la universidad era más o menos la mitad de lo que costaba en Bogotá. Entonces decidí venirme para Medellín. Yo no conocía a nadie acá, pues tenía a mi familia, pero en realidad no conocía a nadie más. No tenía amigos, empecé una carrera nueva, entonces, y pues estaba separada de todo ese mundo también, como de la nueva era, de la meditación, mis grupos y todo el cuento. Y incluso teníamos una ONG de cuidado del medio ambiente, de meditación, de cosas espirituales. Entonces también me alejé de eso porque pues me vine para Medellín. Y estando acá empecé a replantearme muchas cosas, a pensar que algo en ese mundo me faltaba, como que algo no estaba del todo bien. Yo pensaba que si ese mundo era tan armonioso y tan pacífico, porque varios de mis amigos estaban en centros de rehabilitación, en problemas muy pesados. Entonces como que empecé a ver ahí una discrepancia entre lo que se dice y lo que realmente vive la gente, ¿no? Interesante, muy interesante. Entonces fue ahí más tarde cuando conocí a Pablo. Mi mamá ya estaba como empezando a ir a iglesias cristianas, estaban empezando a hablar de eso, pero yo no quería tener nada que ver con eso, porque tengo que confesar que no me gustaban los cristianos. Pues no que no me gustaban los cristianos, pero no estaba de acuerdo con el cristianismo. O sea, para mí la Biblia era un libro manipulado,
que se utilizaba para manejar a las masas. Los cristianos no sabían lo que estaban haciendo, pues mira. ¡Wow! Tremendo. Entonces, claro, luego conocí a Pablo. Luego conocí a Pablo y... Pablo es tu esposo, ¿no? Sí, sí. ¿Lo conociste en la universidad? En la universidad. Entonces empezamos ¿Estaban en a la salir misma...? en una clase. En una clase. Empezamos a salir y yo siempre he sido muy sensible espiritualmente, he sentido muchas cosas. Y un día le estaba contando a Pablo como esas experiencias espirituales y él me dijo como, yo sé por qué te está pasando esto y yo sé qué es lo que necesitas. Y me invitó a venir a Monte del Rey. En ese momento estábamos allá en Monterrey. Y recuerdo que la primera vez que vine yo estaba sentada y yo solo miraba a la gente como, ¿qué es este lugar tan loco? Todo el mundo parado, moviendo las manos, cantando a voz en cuello y yo como, está bien. Entonces me costó un poco, pero igual ese día sentí algo especial. Yo dije, hay algo aquí que quiero ver qué es, quiero ver qué pasa. Gloria a Dios. Y empecé a venir y me empecé a enamorar de Dios, empecé a conocer un mundo completamente diferente. Era todo lo opuesto a lo que yo había vivido 20 años de mi vida. Entonces ha sido un proceso difícil porque claro, es adaptarme y cambiar por completo mi mentalidad, mi forma de vivir, todo. Pero es muy bonito, o sea, para mí ha sido el mejor regalo. Qué bueno, qué bendición. Y cuando estabas, ya empezaste a asistir a una iglesia cristiana, a la iglesia, ¿seguías practicando lo otro o ibas ahí más o menos? ¿O ya habías como cortado con lo otro? Los primeros meses como que todavía tenía cosas de lo otro, pero ya había dejado como de meditar y bueno, ciertas cosas. Pero todavía tenía mi cuarto lleno de budas y de cosas y no quería que me lo sacaran de ahí. Pero fue de a poquitos que empecé a entender también por qué hay cosas que no, qué cosas sí. Tremendo. Y claro, o sea, fue un proceso porque es cambiar la vida completamente. Entonces, ese sí es un giro de 180 grados. Completamente. Entendí por qué muchas cosas de la nueva era no las debía hacer o no estaban bien para mí y fue muy lindo, o sea, fue un proceso de adaptación fuerte, pero fue muy bonito y es que incluso ahora sigo aprendiendo cosas, incluso ahora sigo entendiendo cosas nuevas de la vida en Cristo, de qué significa y pues apenas han pasado 5 años, pero sí es un proceso de descubrimiento muy bonito. Y ese desprendimiento, porque normalmente cuando uno conoce al Señor y está en un lugar, porque es que una cosa es que la gente se quede con yoga y tal, y otra cosa es practicarlo, ir a la India, o sea, ya son terrenos complejos, y ese rompimiento, ¿cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿qué has sentido tú? Fue difícil, la verdad ha sido difícil porque hasta cierto punto todo eso de la nueva era en lo que yo estaba tan metida era mi identidad, o sea, era lo que yo era. Claro, 20 años. Entonces, es que es mucho tiempo. Entonces, claro, el trabajo estos años y sobre todo estos últimos meses ha sido encontrar mi identidad en Cristo, o sea, entender quién soy yo a los ojos de Dios, cómo me ve Dios. Amén. Y eso es muy importante porque, claro, o sea, como que encuentras esa identidad, encuentras quién eres, cuánto vales, el amor de Dios y es muy bonito. Es difícil lo que te decía, es un proceso duro, claro, porque uno se queda sin piso, además que en ese momento cuando todo empezó a cambiar, pues mis papás estaban en medio de una quiebra económica, yo me había mudado a otra ciudad, o sea, la vida me cambió por completo en todos los sentidos, no fue solamente en el espiritual. Entonces, sí, fue un cambio de vida completo. Claro. Y una vegetariana de yoga conoce un carnívoro cristiano que era Pablo. Sí. Y conocer a Pablo y todo eso fue también parte de ese cambio también en tu vida. Total. Él me ayudó mucho en ese proceso. Me ayudó mucho porque, claro, yo tenía muchas dudas. Él venía de un lugar cristiano. Claro, él nació en una familia cristiana. Siempre ha sido muy comprometido, entonces
él me ayudó mucho con las dudas que yo tenía, porque claro, yo empezaba a leer la Biblia y yo decía, pues esto me parece ilógico, no encuentro sentido acá, ¿cómo es posible que Dios haga esto? O cosas del Antiguo Testamento que me parecían duras. Y él me ayudó mucho como a entender, a explicarme desde otro punto de vista, porque claro, uno viene como con prevención de toda esa mentalidad que yo tenía antes. Claro, con 20 años, es del otro lado, como decimos, ¿no? Todo lo opuesto. Prácticamente del budismo, completamente del budismo, porque todas esas prácticas son budistas. Ese es un país budista en su mayoría, ¿no? Sí. Tremendo, tremendo. Estuviste viviendo en Holanda también, ¿no? Sí. Ya casadas. Apenas nos casamos, nos fuimos para Holanda, porque para Pablo Holanda. le salió un trabajo allá. ¿Y qué pasó en Holanda? También tienes una experiencia ya también de crisis. Sí. Nos mudamos para Holanda y yo sí venía sintiendo que antes como que empecé a perder interés por ciertas cosas. Pero estaba metida en todo lo del matrimonio, el viaje, como ocupada con terminar la universidad también, porque nos graduamos, nos casamos, nos fuimos, o sea, todo en cuestión de 2 meses. Entonces, claro, bueno, llegamos a Holanda, Pablo tenía trabajo, yo estaba empezando a buscar trabajo y no encontraba nada, porque para muchas cosas de comunicaciones pedían el idioma y yo no conocía, pues no sé hablar holandés. Entonces empecé a sentir, recuerdo que hubo un día en el que yo me estaba preguntando qué me estaba pasando, porque no me sentía motivada con muchas cosas y me dio un ataque de pánico. Es lo peor que he sentido en la vida hasta ahora, y desde ahí empecé con ansiedad muy fuerte, pero yo no entendía lo que estaba pasando. Al principio no sabía qué era ansiedad, yo solo sabía que no podía controlar mis emociones, que me sentía muy mal, que quería llorar todo el tiempo, me sentía culpable además, porque yo decía, ¿cómo puede ser que yo teniendo todo lo que he soñado, o sea, ya estoy casada, estoy viviendo en el exterior, estoy con el hombre que amo, cómo puede ser que soy tan desagradecida y me siento así? Entonces, bueno, fue como un tiempo fue muy duro, realmente fue muy duro. Y estábamos sin la familia, sin la iglesia, no conocíamos absolutamente a nadie, y allá llueve todo el tiempo, entonces claro, yo sin trabajo, y teníamos el apartamento vacío, lo tuvimos vacío como 4 meses o 5 meses. Wow. Entonces, claro, o sea, todo iba empeorando la cosa. Empecé a ir a una psicóloga allá, y ahí fue cuando me dijeron, tú lo que tienes es ansiedad, o sea, no es depresión como tal, sino es ansiedad. Sí, es diferente la angustia, la ansiedad y la depresión. A veces la gente le llama lo mismo, pero son sensaciones distintas, y el cuerpo lo siente distinto. Diferente. Sí, claro. Y se siente mucho miedo, o sea, yo tenía mucho miedo todo el tiempo. Recuerdo que fue muy difícil además porque pues Pablo tenía que trabajar, entonces él se iba en la mañana y yo me quedaba completamente sola en una casa prácticamente vacía, y era muy duro, o sea, era difícil. Pero recuerdo que la parte más difícil de todo ese proceso fue cuando un día algo en mi cabeza, que yo sé que no era yo, me decía, ¿tú a quién le estás hablando? Es que Dios no existe, es que tú estás loco, es que eso no es verdad, estás hablando sola. Y sentir que podía ser que Dios no existiera fue lo peor de todo ese proceso. Vacío, un desamparo impresionante. Totalmente, porque además en ese proceso sí hubo días en los que yo no sentía a Dios ahí, o sea, yo me sentía como en una cueva completamente oscura, yo no podía ver la salida de ahí, no sabía qué estaba pasando y no sentía la compañía de Dios, porque pues uno la siente. Y luego me empiezan estos pensamientos diciéndome, es que Dios no es real, es que te estás enloqueciendo, es que estás hablando sola. Eso fue lo peor de todo, porque yo sentía, si Dios no existe, ¿qué me queda? O sea, ¿dónde me paro? Sí, claro, ya había salido de allá esa experiencia, estás aquí y quedas como en un limbo y tal. Y de todas maneras es parte de la experiencia de salir de un lugar donde tú ya habías
pertenecido, porque es lo que te decía ahorita. Una cosa es que uno, que ay, sí, yo hago yoga y tal, en un gimnasio, y otra cosa es que desde pequeña, como tú dices, 20 años, hayas estado metido allá y hayas ido a la India, porque es que eso, allá nació el cuento, ¿no? Entonces, Sí, exacto. lo que tú asumes espiritualmente, emocionalmente, es muy fuerte. Sí. Entonces ahí empezó la batalla real. Ujú. Ahí empezó, la verdad es que sí. Y yo sabía, unas semanas después, que tenía un componente espiritual muy fuerte. Yo sabía que esa no era yo. Pero eso es lo bonito cuando uno empieza a identificar que hay algo ahí que te quiere apartar de Dios y que hay algo ahí que no quiere que tú sigas en el camino de Dios y que te quiere ver hundir. Entonces, en ese tiempo mi mamá fue crucial porque cuando Pablo se iba, mi mamá se levantaba acá en Colombia a las 3 de la mañana y me llamaba para orar toda la mañana. Entonces orábamos, así yo estuviera pasando por toda esa situación, todos los días orábamos toda mi mañana hasta que yo ya O empezara sea que tu familia también es cristiana en este momento, o sea, Sí. la de padre y madre. Ellos llegaron a Cristo también cuando, o sea, todos llegamos a Cristo como en el mismo tiempo. Entonces, pero bueno, la situación allá seguía muy difícil y me salió un trabajo que he querido por mucho tiempo, como el trabajo de mis sueños en Suiza. Entonces un día recuerdo que yo le dije a Pablo, amor, no puedo más aquí en Holanda, o sea, no puedo más. Y también la situación allá era difícil porque Ámsterdam es una ciudad en donde las drogas son legales, la prostitución es legal. Y toda esa carga espiritual es muy fuerte, se siente muchísimo. Entonces, claro, todos los turistas que van, porque es una ciudad muy turística, van a drogarse, a ir a esos sitios. Entonces, claro, eso está cargado. Es pesado. Es muy fuerte. Recuerdo que yo le decía a Pablo, le dije, como un 28 de diciembre, recuerdo, sí, el 28 de diciembre, le dije, no puedo más. Pues no puedo más. ¿Qué tal si nos vamos en enero y pasamos como el tiempo mientras que nos dan la visa en Colombia con nuestras familias? Porque yo necesito oxigenarte, sí, recuperarme, hacer algo, sí. Uh-huh. Él me dijo que sí, pero el 2 de enero, o sea, la cosa empeoró muchísimo esos días, se puso súper fuerte porque yo ya sentía que no podía con esa situación y Pablo no podía quedarse conmigo en el día porque pues él tenía que ir a trabajar. Y me dijo, no, pues tienes que ir a Colombia, que ya. Me sacó tiquete a los 2 días y él se quedó entregando el apartamento suizo. Y cuando vine acá yo estaba vuelta a nada. Ese es un buen esposo. Sí. Sí, apoyar a la esposa en un momento tan crítico, tan difícil. Total. Porque él hubiera podido decir, pero ya estábamos aquí, insistir, quedémonos acá, ¿qué tal? Yo ya tengo trabajo, papá, esto era lo que queríamos, pero él fue muy comprensivo en esa parte. La verdad es que sí, fue un apoyo gigante. Sí. Entonces me vine y empecé a venir a la iglesia, y empecé también terapia con Manu. Y también me empecé a dar cuenta que muchas personas a mi alrededor, amigos míos, estaban sufriendo exactamente de lo mismo, o de depresión crónica, de situaciones muy difíciles ya con medicina psiquiátrica, con un montón de cosas. Y yo decía, ¿a qué hora? Pues como es que todo el mundo a mi alrededor está sufriendo de lo mismo también. Y la verdad es que son cosas silenciosas, es decir, si alguien se parte un brazo, no sé, es muy fácil verlo, ¿no? Porque le ves el yeso o una enfermedad. La vida y tal. Pero algo mental, un trastorno mental, no se ve y por eso parece que no existiera y es muy difícil entenderlo. O sea, yo, por ejemplo, cuando me hablaban de depresión o de ansiedad, esas cosas antes, yo decía como así, pues es que está triste. Sí. Pero va mucho más allá de eso. Va más allá, claro. Y para mí fue vivirlo para entender lo que significaba. Maravilla. Que la depresión o la ansiedad es mucho más que simplemente es distinto estar a todos. triste. O sea, es mucho más fuerte. Y algo característico, al menos que he visto en las personas a mi alrededor, es que
uno siente culpa y pena de hablar de eso. Eso Entonces es no lo que busca es ayuda. importante. Culpa y pena. Y eso me pasó a mí, o sea, yo por ejemplo no quise contarle a nadie hasta finales de diciembre, cuando ya decidí que me iba a venir para Colombia, pero de resto nadie sabía y aún muchas personas a mi alrededor no lo saben. Porque claro, durante ese tiempo yo sentía que era la persona más desagradecida, que no merecía nada, pues todo lo bueno que me estaba pasando. Entonces fue estando acá, cuando empecé ya a trabajar en ese tema, que entendí que gran parte de la ansiedad tiene que ver con la falta de fe en Dios y que tiene un componente muy fuerte espiritual. Pero yo no lo sabía, ¿no? Yo pensaba que yo tenía una buena relación con Dios durante esos 5 años hasta que me pasó esto y me di cuenta que en realidad yo no confiaba en Dios, que en realidad me costaba muchísimo confiarle a Él mi vida. Porque además, claro, con la ansiedad lo que pasa es que uno siente que no tiene control de nada. Y para uno es muy agradable tener el control o sentir que tiene el control de todo. Sí. Pero soltarle ese control a Dios cuesta mucho, ¿no? Y la gente me decía como, no, es que tienes que soltar el control. Y yo, ¿y eso con qué se come? Pues, ¿cómo voy a llegar hasta allá? ¿Cómo suelto el control? Es muy difícil. Y empecé a trabajar en eso, empecé a ver muchas cosas de mí, porque me di cuenta que todo el tema de la ansiedad, por ejemplo, afecta espiritual, mental y físicamente. Y hay que trabajar en los 3 aspectos. Entonces, ahí empecé un nuevo camino con Dios, un camino mucho más profundo, un camino de más disciplina, un camino de entender que la relación con Dios no es sentarme a leer un capítulo todos los días de la Biblia, va mucho más allá de eso y es tener esa conexión íntima con Él, una relación personal, que yo creo que es lo que a muchos nos hace falta, a mí me hacía falta, pero no lo sabía, ¿no? Yo sentía que todo estaba bien porque yo iba a la iglesia todos los fines de semana, porque yo leía la Biblia todos los días, pero no tenía una relación con Él, como pasa en Job, pues que Él le dice como, ahora me di cuenta que no te conocía. Eso de oído estaba oído, pero ahora mis ojos Ahora te ven. Y también leyendo, estudiando, viendo una prédica que me ayudó mucho también, me di cuenta que el pastor, por ejemplo, decía, si tú quieres que te muestre a una persona sabia y madura, no te voy a mostrar a alguien que tenga maestrías, doctorados, alguien que sea mayor, te voy a mostrar a alguien que es capaz de dormir como un bebé en medio de la peor tormenta. Y ahí, claro, utilizaban esa parte de la Biblia en la que están los discípulos de Jesús en la barca con Él, llega la tormenta y ellos súper asustados van y le dicen a Jesús, Jesús, pero es que no te das cuenta que perecemos. Y Él se levanta, calma la tormenta y les dice, hombres de poca fe. Y es que es así, o sea, es aprender a pasar por las cosas difíciles y duras de la vida confiando en Él. Entonces, bueno, recuerdo que un día acá en la iglesia estábamos en la alabanza y yo le decía a Dios, yo te entrego esta ansiedad, es que en verdad no puedo más con ella, yo te la entrego. Y recuerdo que escuché patente que me decía una voz, ¿estás segura? Y luego entendí que es que, claro, nosotros muchas veces venimos a la iglesia o cuando le oramos a Dios le decimos, te entrego esto y aquí le dejo la maletica y tal. Pero se acaba el servicio y yo vuelvo a agarrar mi maletica y empiezo, es que cómo va a pagar las cuentas, cómo va a pagar la universidad, es que esta enfermedad. Entonces realmente no le estoy entregando a Dios lo que me está pasando. Y ahí está el tema, ¿no? Como entregárselo de verdad. Y por eso esa voz me decía, ¿estás segura? Tremendo. Y cuando yo con toda convicción le decía, sí, te lo entrego, es que no puedo más con esto, en verdad no puedo más. En ese momento, pues como que, sí, vi varias cosas y luego vi el rostro de Cristo. Wow. Y yo solo empezaba a llorar mientras alababa y lloraba y lloraba y lloraba. Y me decía, no apartes tu mirada de mi rostro, que yo no te voy a soltar. Amén, amén.
Y hasta este día yo estoy completamente segura, porque lo he visto, que no me ha soltado un solo segundo. Amén. Y me di cuenta también que incluso antes, cuando sentía que Él no estaba, cuando me veía en ese lugar oscuro sin salida, cuando esa voz me decía, es que tú estás loca, es que Dios no existe, es que te lo estás imaginando, aún en ese momento Él también estaba ahí. Pero yo tenía que vivir eso, yo tenía que pasar por este proceso de ansiedad, yo tenía que pasar por ese momento oscuro donde sentía que ya no había salida, para aprender todo lo que he venido aprendiendo este tiempo, para construir esa relación íntima con Dios, para tener fe en Él, para confiarle mi vida, porque si eso no hubiera pasado, no habría llegado a lo que estoy hoy. Y es que es real que aún en los desiertos Dios te acompaña y te lleva de la mano, aun cuando no lo podamos ver. Y lo cantamos todo el tiempo en las alabanzas, pero yo creo que no lo entendemos de verdad. Vivirlo, cantarlo y vivirlo. Es distinto, claro. Entonces, sí, ese ha sido qué bendición, el proceso. qué bendición. Sí. Porque la ansiedad es como lo que tú decías del futuro, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué viene? Ahora con esta situación, eso también se promueve más todavía, porque la incertidumbre aumenta y es como el temor al futuro, de qué va a ser de mí o qué va a pasar. Lo que tú decías del control es muy importante, porque yo no controlo el futuro. Bueno, la verdad es que nosotros con Cristo entendemos que no controlamos nada, pero hay que entenderlo, ¿no? Hay que vivirlo, como tú lo estás contando, lo estás narrando. La depresión es un anclaje al pasado, ¿no? Sí. Porque genera la tristeza de lo que no hice, lo que hice o lo que me hicieron. Y la angustia es un síntoma de algo interior que está pasando que no conozco, ¿cierto? Que se combina con todo, ¿ves? Y también empuja en el ser. Pero lo que dice es cierto. A la gente le da pena decir que está sintiendo esto o que está sintiendo lo otro, ¿no? Pero en el testimonio que nos estás contando, fuiste capaz de enfrentar eso, fuiste capaz de enfrentarlo primeramente con tu esposo, porque pues la primera pena es con el esposo, ¿no? Sí, total. Porque ay, ¿cómo le cuento? ¿Cómo le digo que yo estoy viviendo esto? Pero gracias a Dios tienes un esposo muy joven, pero igual que entiende Muy sabio, claro. y muy sabio. Entonces, el apoyo es muy importante. Ahí hay muchísima enseñanza con eso, porque los esposos se tienen que apoyar, ¿no? Y finalmente los dos van saliendo, siendo una pareja muy joven y siendo, ¿cierto?, dos chicos de 1 año de casados. Aquí hay mucha enseñanza, ¿no? Chévere tu testimonio. ¿Cómo te sientes ahora? Muy bien, Sí. la verdad, muy bien. Yo siento que parte de todo esto que me pasó fue también para ayudarle a personas que están pasando por esto en este momento. Amén. Me ha pasado con amigos. Tengo amigos que a raíz de esto y de mi testimonio han encontrado a Cristo, y eso para mí Qué bueno, lo es todo. qué bueno. Y siento que es así, ¿no? O sea, al final todo lo que vivimos que nos hace más fuertes, debemos compartirlo con los demás, ¿no? Que sea un testimonio para otras personas y que a través de eso otros puedan llegar a Cristo también y entender. Porque es que es distinto decirle a alguien, sí, yo te ayudo en lo que pueda, a decirle a alguien, yo ya pasé por ahí y te tomo de la mano y te muestro que sí se puede salir y que sí se puede estar mejor. Amén. Y es que yo tengo muy claro que no es fácil ni normal salir de algo como la ansiedad tan fuerte que yo tuve en tan poco tiempo. Así es. Solo no se sale. Ah, no, Está el Señor. Eso. definitivamente no. Y es, la verdad, he visto la mano de Dios ahí puesta en absolutamente todo mi proceso. O sea, yo hoy puedo decir que mi ansiedad está casi erradicada, y ha sido todo porque he aprendido a poner esa confianza en Dios. Cuesta mucho, pero vale toda la Has pena. crecido en la fe, te has afianzado en la fe. Qué bendición tan grande. Totalmente. ¿Y qué le dirías tú a gente que de pronto cree que es una alternativa, por ejemplo, ese tipo de cosas de la India, haberlo vivido,
Porque bueno, algo nos contaste, porque dijiste, bueno, que tú veías que muchos de los que estaban en el grupo, pues estaban con problemas, estaban en drogas o en cosas, Sí. ¿cierto? Y entonces ese análisis que haces, pues uno dice, bueno, a ver. Sí, no, la verdad es que hay como cierta tendencia en el mundo de la nueva era a creer que algunas drogas o que incluso se consideran cosas medicinales o cosas de iluminación que te mandan los maestros, etcétera, etcétera, son como un atajo a la iluminación, por así decirlo. Que Pero te es llevan muy más delicado. rápido. Sí, porque se supone que uno ve que uno tiene conexiones con maestros ascendidos y no sé qué, y que te muestran cosas de ti mismo para crecer y bla, bla, bla. Pero es un tema muy delicado, porque uno con todas las cosas que hace en ese mundo espiritual está abriendo puertas. Tremendo. Y son puertas que a mí me ha costado mucho cerrar, que me ha costado liberaciones, que me ha costado mucho llanto. Y pues yo como he sido tan sensible espiritualmente, o sea, yo siento muchas cosas, lo he podido notar, ¿no? Y a mí toda mi vida me molestaron lo que yo creía que eran muertos. Y desde que me volví cristiana, desde el momento en el que me bauticé, todo eso empezó a parar. Sí siento cuando pasan cosas, siento cuando hay ataques, pero todo eso empezó a mermar. Entonces me di cuenta también que había algo ahí, ¿no? Y que muchas veces la vida de la gente se pierde en ese tipo de cosas. Entonces creo que es algo que hay que tomar con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Sobre todo que la gente también le dice a eso espiritualidad, ¿no? Pero la vida espiritual puede ser vivida de esa manera extraña, porque la gente tiene que entender que hay espíritus, que hay demonios también, pero que el espíritu de Dios es completamente distinto. Es completamente diferente. Y la gente no diferencia muchas veces y cree que está con Dios y resulta que está desde del otro lado del tema. No, y lo cierto es que esos espíritus se disfrazan de seres iluminados para hacerte creer que estás yendo por el camino correcto. Y en realidad no. En realidad te están engañando. Y eso es con lo que hay que tener mucho cuidado. Y el testimonio es muy fuerte porque es que no estamos hablando, aunque eres muy joven, de todas maneras no estamos hablando de algo muy pequeño, porque eso fueron 20 años, porque tú no estás diciendo que fue que a ti en la adolescencia se te ocurrió el tema por una amiga, sino porque desde pequeñita ese era el entorno tuyo. Y pues es que a mí me sorprende, pues, es que estar 6 meses en la India, pues es como ir a absorber lo que es verdaderamente el hinduismo y el budismo y todo eso. No, entonces, y me fui a una ciudad sacarte el Señor de ahí. Sí, la verdad es. ¿Y te fuiste a una ciudad qué? Así, pues de hecho es una ciudad que fue fundada por gente de distintas partes del mundo con el propósito de hacerla así, como muy del estilo de la nueva era, de la meditación. De hecho, el centro geográfico de la ciudad era un centro de meditación que parecía como un platillo volado. Entonces, claro, o sea, yo estaba muy metido en la candela. Totalmente. Entonces, claro, o sea, para mí, mi vida es una antes y después de que conocí a Cristo, porque es que todo me cambió, o sea, es completamente lo opuesto. Yo estaba muy en contra de todo lo que soy ahora. Entonces, es un cambio fuerte, ¿no? Pero al fin y al cabo, yo que he experimentado los dos mundos como a plenitud. Sí, así es. Puedo decir que no hay nada como estar en Cristo. O sea, que la sensación es completamente diferente, que había algo que siempre faltaba. Por más que yo meditara todos los días, que fuera a todos los cursos, que fuera porque me hice todos los cursos de todo lo de la nueva era, algo me faltaba. Y ese algo es Dios. Amén. Y lo pude experimentar cuando todo cambió y cuando conocí a Cristo, que en realidad es Él, es lo único que necesitamos. Entonces, amén. Quisiera darle un mensaje final a los que nos ven y ven tu testimonio, ¿cierto? Yo creo que es importante que empecemos a conectarnos con Dios de verdad. Al menos a mí es lo que me ha ayudado
Totalmente. Sí, que no vas a asistir a la iglesia nada más. No es eso, porque nosotros nos quedamos en eso muchas veces, ¿no? En que voy a la iglesia y leo y soy parte de una célula. Y sí, pero eso no te está dando esa relación íntima con Dios, donde tú te puedes sentar a decirle todo lo que sientes, a expresarle todo lo que te está pasando y entregarle de verdad tu vida. Lo que pasa es que requiere trabajo, requiere también disciplina, requiere darle la cara a muchas cosas que a veces no le queremos dar la cara, pero vale toda la pena. Amén. Vale toda la pena. Qué bueno. Son el futuro de la iglesia ustedes, y me refiero al futuro porque están muy jóvenes, tu esposo, tú, todos los chicos, y que el Señor los siga usando para que los chicos puedan conocer el amor de Cristo. Muy interesante, ¿cierto? Y ser bendecidos, porque este testimonio tuyo es muy fuerte y cada día va a ser más fuerte, ¿no? Porque vas a tener todos los días la oportunidad de compartir con muchos. ¿Oramos? ¿Te gusta? Claro que sí. Vamos. Padre, muchas gracias por bendecirnos. Te rogamos que toques el corazón de aquellos que piensan de alguna manera encontrar, como aquel que busca la sola riqueza, que va a encontrar la paz en ella, o el que busca lo material, o los que buscan en este tipo de cosas espirituales encontrar la paz, que solamente, como dice María Camila, se encuentra en Cristo. Te pedimos que no nos volvamos asistentes de una iglesia, sino verdaderamente, profundamente en una relación contigo, seria, profunda, y podamos conocer tu amor. Por todos ellos te pedimos. Gracias por bendecir los matrimonios jóvenes también, y todos los matrimonios, y este testimonio que nos comparte Camila y Pablo también, porque hemos hablado de la comprensión, el apoyo y el cariño de pareja. Padre, bendícenos, guárdanos y toca muchos corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, chao. Estuvo súper chévere la cosa, ¿no? Gracias, María Camila. No, a ti, muchísimas gracias, pastor.